Digamos. Hola, ¿se oye? Bueno, la charla que os voy a dar ahora va sobre cómo iniciarse en el mundo del desarrollo de videojuegos. Entonces, si estáis empezando o nunca lo habéis toqueteado y os interesa el tema, creo que puede ser una charla que os puede motivar a empezar en el mundillo. Bueno, antes de nada, ¿quién soy yo? ¿Quién nos va a dar esta charla? Yo soy Salvador Marvenda Tiburcio y actualmente soy profesor de instituto y lo compagino en mis ratos libres con el desarrollo de videojuegos. Estudié diseño y desarrollo de videojuegos en la universidad pública, en la UGI, en Castellón, que era donde en su día estaba pública, porque en el resto de España no había mucho más. Luego me metí a programador, estuve 2 años de programador y después de eso pues ya me dediqué a la docencia. Entonces, digamos, siempre me he dedicado desde hace 12, 13 años al desarrollo de videojuegos y prácticamente lo llevo desde cada día. Día sí, día también he estado desarrollando videojuegos. Entonces, creo que tengo algunos trucos y consejos que os pueden, sobre todo, motivar a empezar en el desarrollo. Bueno, aquí os dejo algunos de los juegos que he estado realizando últimamente. Ahora, si queréis, entramos un poco más en detalle con algunos de ellos. Bueno, vamos a ver cómo empecé en esto. Yo empecé en 2012 mediante un curso online que me costó 10 euros, que era pues, un conjunto de vídeos sobre cómo utilizar Unity 3D, ¿vale? Era el Unity pues, cuando salió, el Unity 5, de los primeros que salió, ¿vale? Entonces, en aquella entonces no había casi información en internet, no había tutoriales, no había casi vídeos de YouTube, había muy poquita cosa. Entonces, con ese curso pues, me sirvió bastante para al menos conocer la interfaz, conocer las funciones básicas, no era tampoco muy profundo, pero sí que para conocer lo básico y ya tirar por mi cuenta sirvió. Entonces, aquí por ejemplo os dejo algunas capturas del primer juego que fue, digamos, el proyecto final que hice para ese curso, que es una copia del Slenderman, ¿vale? Tenías que ir por un bosque, coger ciertas hojas antes de que aparezca un monstruo. No había monstruo porque no sabía programar, entonces simplemente había sonidos que se activaban y daban susto, pero no había monstruo ninguno. Podías recorrer el mapa sin que te pillase nadie. Claro, en este momento, este primer año de desarrollo, yo, fijaos, no sabía ni programar, lo he puesto tachado, no sabía modelar, tampoco sabía de Blender, lo único que sabía era Unity y ya está. Entonces, todos los assets que veis de modelos 3D y demás eran pillados de internet, pillados de la tienda de Unity, algunos gratuitos, lo que pillaba. Y con eso iba tirando. A nivel de scripts, por ejemplo, de hacer la programación, tampoco sabía programar, entonces pues también iba pillando de foros de internet lo que pillaba. Además, en aquel entonces no existía la IA, por lo tanto, todo lo que pillaba eran pues, líneas de código sueltas, de algún vídeo de YouTube, de lo que existiese, ¿vale? Había poquita cosa. Pero bueno, con eso lo justo para hacer pocas mecánicas y ir arrancando. Ese mismo año, en 2012, durante un año entero estuve desarrollando Dev de Celebrity Pixel, que es una plataforma pues, inspirada en juegos como Mario 64 y demás, todo cúbico porque no sabía modelar. ¿Vale? Entonces pues cogí los cubos de Unity, los coloreaba con colores hechos con textura en el Paint, literalmente, y los metía al juego y con eso hice un juego de plataforma muy sencillico, ¿vale? Ese juego lo subí a Desura, que era una especie de Steam de la época, no sé si a alguno le sonará, pero es una plataforma que ya creo que cerró hace bastante tiempo, pero en su día en Desura tuvo bastante éxito y en su día se lo descargaron 30.000 personas. Entonces sí que tuvo su... y la gente hacía vídeos de YouTube y cosillas así, por lo tanto me quedé bastante contento. Después de ese primer año, que fue totalmente por mi cuenta, como siempre me ha gustado el desarrollo de videojuegos, ya me metí a la universidad. Y en este caso me metí, como he dicho, a la UGI, a la Universidad Jaume I, en Castellón, que por aquel entonces creo que era la única y creo que había otra en Barcelona, ya no había ninguna más de desarrollo de videojuegos. Ahí ya sí que empecé a aprender a programar, aprendí C#, toqueteé Blender, que nunca lo había tocado. Entonces ya con eso pues fui poquito a poquito pues, diseñando personajes, animaciones. Aún así siguen siendo juegos muy básicos. Fijaos este de aquí, súper basiquito, ¿vale? Texturas muy planas, modelados muy sencillos, pero poco a poco pues ya iba cogiendo soltura. Luego hablaré sobre el tema de las universidades, que creo que es importante, y daré más información sobre cuánto de útiles son y cuánto no. Seguí haciendo proyectos de clase, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí de estrategia, estuvo bastante bien para hacer mini pequeñas IAs con árboles de decisión. Y luego también en mis ratos libres hice otros proyectos, ¿vale? Que no eran para clase, simplemente por gusto, en vacaciones o cosas por el estilo, pues ya otro tipo de proyectos. Mientras que compaginaba la carrera y después de la carrera
seguía haciendo Game Jams, ¿vale? En este caso las Game Jams, luego comentaremos más, pero son muy útiles para experimentar cosas que no estás acostumbrado a hacer. Por ejemplo, yo he utilizado programas de música, que yo nunca he hecho nada con música, ni sé tampoco no tengo conocimientos musicales, pero sí que me animé en Game Jams a descargarme programas de música, a hacer ciertas bandas sonoras, ciertas cosillas, porque como son proyectos muy cortitos, da pie a experimentación, entonces está bastante bien para esto. Aquí, por ejemplo, salieron proyectos como Card Souls, que estuvo muy, muy divertido, una parodia de Dark Souls, pero hecho con cards, entonces tenéis que recorrer el juego entero con un card. Y otros juegos que también, pues bueno, tengo publicado en Itch.io. También lo bueno que tienen las Game Jams es que en algunas hay premios, ¿vale? Entonces podéis ganarla, en este caso, por ejemplo, la de 2018 en Murcia la ganamos un compañero y yo, la de Alicante también creo que fue en 2018 también la conseguimos el primer premio, y está muy, muy guay porque al final estos juegos que podéis hacer en Game Jam son muy cortitos y llamativos y pueden servir para portfolio. Bueno, aquí otro ejemplo de juego de Game Jam. Y luego ya, a partir del 2018-2020, cuando ya empiezo a trabajar, ahí ya tengo menos tiempo, menos energía para asistir a la Game Jam, porque las Game Jam son 48 horas seguidas en un fin de semana. Entonces ya, cuando terminas de trabajar el viernes, no tienes ganas de meterte un sábado y domingo a seguir trabajando 24 horas para luego volver el lunes a trabajar. Entonces ya lo dejé de lado por falta de energía. Y ya eso no me quitó del desarrollo de videojuegos, sí que ya en mi tiempo libre ahí seguí dedicándome al desarrollo de videojuegos y ya lo compagino con mi trabajo como tal, que es ser profesor en el instituto, ¿vale? Aquí tenemos un ex alumno mío. Y lo compagino con proyectos personales, ¿vale? Con juegos, diferentes cosillas que ahora os iré enseñando. Bueno, estos son algunos de los últimos proyectos que realicé. Depo a lo mejor lo habéis visto en sugerencias de Steam, alguna vez os puede haber salido por ahí en juegos de plataformas. Y ya ahora mismo actualmente estoy desarrollando Rombicon, que lo empecé hace 3 meses y lo voy poquito a poquito desarrollando. A ver si de cara al año que viene, a principios del año que viene, tengo página de Steam ya del juego. Y ahora lo importante, ahora ya que me conocéis un poco, vamos al tema, ¿vale? A las preguntas y a las cosas más relevantes. Os voy a sacar yo las preguntas y las voy a responder, y si alguna no la he puesto, pues ya me la hacéis al final. Lo primero, si empiezo en el desarrollo de videojuegos, ¿qué oportunidades puedo tener? ¿Vale? ¿A qué me puedo realmente dedicar? Tenéis, digamos, las 3 opciones más claras, que son el solo dev, dedicaros vosotros solos, sin nadie más, al desarrollar videojuegos. Os podéis dedicar a nivel realmente a ganaros la vida, es decir, hago un videojuego, le dedico mucho tiempo y esfuerzo, lo vendo y recibo compensación, como por ejemplo, casos exitosos, el de Stardew Valley, el de Balatro. Hay muchos desarrolladores independientes que han tenido mucha suerte y se han hecho millonarios siendo ellos solos, dedicándole pues, su tiempo libre. Sí que es verdad que este muchacho, el de Stardew Valley, tuvo a la novia pagándole todo durante 5 años, y la novia con 2 trabajos, pero bueno, hay que también tener, cada caso es un mundo, ¿vale? Luego está el estudio indie, independiente, donde ya sí que hay un cierto presupuesto, hay personas, hay un equipo, un pequeño equipo, tampoco hay excesivo presupuesto, pero salen proyectos muy interesantes, por ejemplo el Hollow Knight o el Shovel Knight. Y luego ya tenemos lo que sería una empresa bastante grande, con cientos de trabajadores, con millones de dólares, de euros para invertir en los proyectos, con los juegos pues, AAA más conocidos, ¿vale? GTA, Assassin's Creed, etc. ¿Vale? Tenemos Ubisoft, Rockstar, este tipo de empresas. Ventajas y desventajas de cada una. Si os vais a la rama de solo vosotros desarrollando videojuegos en vuestra casa, sí que es verdad, tenéis muchísima libertad, tenéis muchísima creatividad y decisión, porque vosotros sois los dueños de vuestro juego, no tenéis presión de nadie, pero tenéis el riesgo de que si no tenéis mucho dinero y no tenéis otro trabajo ni tenéis nada más, pues no coméis ese mes, porque hasta que publiquéis el juego y si tienes suerte de que va bien, puede ser que no comáis, ¿vale? Por ejemplo, el de Stardew Valley, si después de 5 años la novia manteniéndolo no hubiese tenido éxito, a saber qué hubiese pasado en esa relación, ¿vale? Ventajas de trabajar para una empresa, porque tienes el sueldo fijo mensual. Sí que es verdad que a esa empresa privada te pueden echar cuando quieran, pero bueno, tienes tu sueldo fijo mensual. Y la parte más negativa desde mi punto de vista es que no tienes tanta creatividad, no tienes libertad y decisión. Si eres programador, pues te van a decir, oye, tienes que programar durante los próximos 3 meses que el personaje suba las escaleras del juego. Ya está, te vas a dedicar a eso. Y entonces pues tienes menos creatividad de la que, por ejemplo, a mí como desarrollador totalmente independiente, pues me gusta tener, ¿vale? Me gusta tener un poco el control sobre los proyectos y las obras que llevo a cabo. Aquí tenéis, por ejemplo, un caso de un desarrollador murciano. No sé si conocéis este juego, suena de algo, pero que sepáis que
está desarrollado por un murciano, ¿vale? Un desarrollador murciano. Y este de aquí está hecho por mí, ¿vale? También caso de videojuego hecho por una sola persona. Tipos de proyectos, pues bueno, los indie, que están hechos por equipos pequeños, los AAA por empresas grandes, y los que están a medio camino, que son pequeños equipos que forman las empresas grandes. Por ejemplo, Ubisoft coge un grupo de 20 personas y dice, oye, vamos a hacer un proyectillo pequeño y lo lanzamos, ¿vale? Pero al final está subvencionado, entre comillas, por la empresa, es parte de la empresa grande. Luego también tenemos experiencias y experimentos. Este juego de aquí no sé si os sonará, pero básicamente es una experiencia de 5 minutos donde una anciana va despacito por un cementerio, se sienta en un banco, suena una canción, una poesía y se levanta y se va. Ya está. Ese es el videojuego, ¿vale? Son juegos un poco más experimentos, reflexivos. Y luego también están los de tipo de demo o portfolio. Simplemente no están pensados para venderse, simplemente para mostrarse a uno mismo las capacidades que tiene, lo que sabe hacer o darse a conocer. Pregunta súper importante, que mucha gente es posiblemente la primera que se hace cuando se quiere dedicar un poco al desarrollo de videojuegos. ¿Hace falta estudiar? ¿Hace falta que haga una carrera, que haga un curso? ¿Hace falta algo? Sí y no. Os doy mi experiencia, ¿vale? 100% real. La universidad pública donde yo estudié estaba muy verde en su día. Ahora no sé si estará mejor, pero en su día los profesores no sabían de desarrollo de videojuegos, no habían publicado nunca un videojuego, no jugaban videojuegos. A lo mejor el último juego que habían jugado era el Butragueño 84. Entonces, claro, ¿cómo te va a enseñar alguien videojuegos si no tiene ni idea de videojuegos? Y las asignaturas finales pues eran matemáticas 1, matemáticas 2, física 1, física 2, estadística, y nada tenía que ver con videojuegos, nada, absolutamente nada. Simplemente deciros que de los 4 años de carrera solo di Unity en una asignatura del tercer año, ya está, no di nada más. Y aprendí mucho más en el curso ese de 10 euros que me pillé antes de entrar a la carrera que en esa asignatura. O sea que fijaos el nivel que había. Bueno, a nivel de ordenadores, muy pocos recursos, todo fatal. Entonces, al final lo que hice fue una ingeniería informática camuflada y pues me ha servido, sí, porque al final al tener la carrera pues puedo tener el título también de profesor, sacarme máster de profesorado, sirve para ciertas cosas, ¿vale? ¿Para dedicarme a videojuegos? No, no me sirvió absolutamente para nada, ¿vale? Para iniciarme un poco en la programación, alguna cosilla así, pero no me sirvió para centrarme en la programación. Luego, he sido profesor en la ESI, profesor de videojuegos en la ESI, ya no soy, por lo tanto no me patrocinan, ¿vale? Pero en comparación con la UGI, sí que es verdad que había muchísimos recursos, ordenadores súper potentes, súper buenos, captura de movimiento, gafas de realidad virtual, los profesores sabían de desarrollo de videojuegos, habían publicado videojuegos, se dedicaban a eso. Entonces, claro, el contraste de una y la otra, yo cuando entré ahí dije, joder, esto es lo que me hubiese gustado estudiar en su día, y ahora veo que esto existe de verdad. Entonces, problema, cuesta una pasta. O sea, os tenéis ahorrado miles y miles y miles de euros, no sé si eran 5.000 euros al año, no lo sé el precio, pero cuesta muchísimo. Entonces, quien tenga dinero se lo pueda permitir, yo le recomiendo que vaya a una universidad privada, que se informe primero si tienen material y profesores buenos, y vaya a una universidad privada porque yo creo que ahí se va a formar mucho mejor, ¿vale? En el caso de que no tenemos un duro, ¿qué podemos hacer? Cursos online, ¿vale? Cursos que están bastante bien montados, hay muchos tutoriales, incluso de forma autodidacta podéis empezar a desarrollar videojuegos. Hay muchísimos tutoriales, tanto propios de Unity como en YouTube, gente que forma un montón de vídeos enseñando paso por paso cómo utilizar el motor gráfico, un montón de cosas, ¿vale? Y luego también, la empresa no solamente te va a contratar si tienes un título o no, a la empresa el título le da bastante igual. La empresa lo que le interesa es que tengas los conocimientos para elaborar, por ejemplo, si vas a ser un artista 2D, que estén seguros de que eres un buen artista 2D. Entonces, al final, tener un buen portfolio, tanto, por ejemplo, si eres un artista, si eres programador, si eres lo que sea, está súper bien. Demuestra mucho más el haber hecho videojuegos, el haber publicado videojuegos, el demostrar que sabes de videojuegos, a decir, tengo 5 títulos, 3 máster y un doctorado. Dirá, vale, ¿y cuántos juegos has hecho? No, ninguno. Pues lo más seguro es que no te contraten, ¿vale? Entonces, yo recomendaría, si tenéis pasta, iros a una privada, si no tenéis pasta, haceros cursos, investigar por vuestra cuenta, ser autodidactas y montaros un buen portfolio, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo tenía un compañero en la universidad pública que era súper bueno haciendo efectos de partículas, se hizo su portfolio y Ubisoft le fichó el primer año de carrera. No terminó la carrera, se fue a Ubisoft y empezó a trabajar en Ubisoft haciendo sistemas de partículas, porque era muy bueno, era un chaval súper joven, muy bueno. Entonces, al final, si tienes un buen portfolio, puedes convencer a la empresa de que te contrate. Motor gráfico a utilizar, tenemos mucha variedad,
pero yo os recomendaría que empecéis o por Unity 3D o por Godot, ¿vale? Godot lo bueno que tiene es que es software libre, entonces pues no tenéis que pagar licencia, no tenéis que pagarle ningún beneficio de vuestro juego, lo lanzáis y automáticamente pues todos los beneficios van para vosotros. Pero sí que es verdad que está formado desde hace menos tiempo que Unity. Unity lleva ya, pues eso, llevará 15 años, no sé cuántos años llevará. Entonces tiene muchos tutoriales, muchos vídeos, tiene mucha comunidad, tiene muchos assets en la tienda de Unity. Entonces, yo recomendaría que investiguéis los dos, veáis las ventajas e inconvenientes, incluso que los trasteéis un poco los dos y veáis cuál os convence, ¿vale? Yo si tuviese que empezar ahora de cero, quizás empezaría con Godot, ¿vale? Pero eso no quita que mi experiencia con Unity tantísimos años haya sido buenísima, ¿vale? En este caso, aunque Unity ha tenido sus polémicas y cosas extrañas, ¿vale? Tratos con el gobierno de Estados Unidos, con los militares y cosas muy extrañas, quitando esas cosas, mi experiencia desarrollando videojuegos en Unity ha sido súper buena. Me ha encantado, tiene muchísimas herramientas, mucha comunidad. Si tienes cualquier problema, seguro hay alguien que en el foro ya la ha pasado previamente y lo han solucionado, o sea que al final no he tenido ningún problema así grave con Unity y ha sido súper llevadero estos 12 años que llevo desarrollando. Mucha gente piensa, bueno, o pensaba, mejor dicho, antiguamente, que Unity era un motor de mierda porque todos los juegos que había eran proyectos hechos por gente que empezaba en el desarrollo de videojuegos y siempre se veía mal. El Made with Unity, ya dices, buah, menudo truño de juego me voy a comer, ¿vale? Eso ya ha cambiado porque ya hay bastantes juegos que se han hecho con Unity que ya tienen bastante caché, ¿vale? El Pokémon GO está hecho con Unity, el Among Us, el Cuphead, el Tunic, o sea, hay juegos que son bastante buenos y que utilizan Unity 3D, por lo tanto, creo que esa mala reputación que tenía al principio Unity se ha ido un poco. Luego, ¿dónde publicáis juegos? Que esa suele ser también la pregunta. ¿No es que tengo juegos donde lo publico? Pues depende de a qué plataforma lo vayas a lanzar. Yo recomiendo que primero, si empezáis a hacer un juego, sea un juego sencillico y solamente para PC, para ordenador, para Windows, Mac o Linux y ya está. Porque meterse en móvil, consola o multiplataforma es bastante coñazo, ¿vale? Es muy, muy pesado. Entonces, si vais a empezar, primero por lo básico, exportación para Windows y para adelante. Y luego tenéis que pensar también qué finalidad va a tener. Si lo queréis lanzar para ganar dinero, si va a ser un juego totalmente gratuito, por amor al arte, si va a ser para una demostración para mostrar portfolio a una empresa o para tenerlo simplemente para crear comunidad. Tenéis que pensar un poco por qué lo estáis haciendo. Yo también os recomendaría que al empezar no flipéis y pongáis juegos comerciales, porque lo más seguro es que sean un truño, sean bastante malos, porque es que es lo normal, es raro sacar un juego que ya el primero sea tu obra maestra. Entonces ir sacando juegos pequeñitos, ¿vale? Pequeños experimentos, que sean gratuitos o simplemente para mostrar portfolio, y cuando ya veáis que tenéis un proyecto que de verdad merece la pena y os sentís muy, muy orgullosos de ese proyecto, entonces ya comercializarlo, ¿vale? En el caso de que queramos publicar para PC y tengamos un juego pequeñito como el que digo que es simplemente para portfolio, tenéis tres opciones, ¿vale? Estas son las tres opciones que yo creo que son las mejores. Itch.io, no sé si lo conocéis, una plataforma que hay un montón de juegos indie, y subir un videojuego ahí, y a GameJolt, que es parecida pero es menos conocida, es súper rápido, se hace en cuestión de 5 minutos. Te creas una cuenta, le pones título al juego, descripción, subes el zip, ya lo tienes, subido, súper rápido. No hace falta más verificaciones, ni pagos, ni historias. Steam, lógicamente, da mucha más visibilidad, ¿vale? Porque es la plataforma de videojuegos más conocida y más utilizada de PC, pero sí que es verdad que tienes que crear la tienda, o sea, la página de la tienda, perfil de desarrollador, eso cuesta dinero, o sea, ya no es complicado, pero sí que te va a llevar a lo mejor un par de días, mientras que Itch.io en 10 minutos tiene el juego subido, esa es la diferencia. Pero yo os recomiendo que si os sentís muy orgullosos del videojuego, le tiréis a Steam, que merece la pena. En el caso de juego móvil tenemos Google Play, que subirlo es bastante pesado porque bueno, tenéis que pagar cuenta de desarrollador, pero luego la publicación es muy lenta, ¿vale? Pueden tardar semanas y semanas, incluso meses, en llegar a publicar el juego. Y luego la App Store de Apple no la recomiendo porque son muy quisquillosos, puede ser que lo tiren para atrás por temas de calidad y demás, y además cuesta bastante a nivel económico. En el caso de querer lanzarlo en consolas, tenéis que solicitar a las empresas, Nintendo, PlayStation, Microsoft, kit de desarrollo, ¿vale? Que son como consolas especializadas para portear los videojuegos a esa consola. Pero claro, a la empresa os tiene que dar el kit de desarrollo, no es tan sencillo, tenéis que contactar con ellos y que os lo acepten. Entonces, en el caso de no conseguirlo, la otra opción es firmar con un publisher, con una empresa que sí que tenga esos kits de desarrollo y haga el porting del videojuego para esas consolas. La parte negativa, porque se va a llevar gran porcentaje de las ganancias.
¿De qué podéis hacer vuestro videojuego cuando empecéis sobre todo? Yo os recomiendo que cojáis ideas muy sencillitas, un género concreto muy sencillo, intentéis centraros en eso, no le metáis mundo abierto con sistema online, no, a cogeros una mecánica muy sencilla, muy tonta e intentar expandirla al máximo. En cuanto a fases en el desarrollo de videojuegos, hay las tres fases principales. Son primero la parte que viene antes del desarrollo del propio videojuego, que es la parte donde se nacen las ideas, se consigue el concepto importante del videojuego, y normalmente los desarrolladores que empiezan, el error que suelen cometer es saltarse esa parte y directamente abrir Unity y empezar ya a hacer cosas, ¿vale? Eso a mí me ha pasado con todos los juegos que he hecho. La parte de pensar en la idea, el concepto y demás, siempre me la salto. Voy directamente a desarrollar el videojuego como un loco, porque soy una ansia. Pero lo ideal es que se le dedique tiempo a la parte inicial del concepto, porque si luego se va desarrollando el videojuego y os arrepentís de decir, joder, me hubiese molado meter esa idea, pero es que ahora ya no puedo, y eso me ha pasado. De decir, joder, si hubiese dedicado un poco más a pensar la estructura del videojuego, las mecánicas y demás, lo podría introducir, pero es que ahora ya no. Ahora el juego está tan avanzado que tendría que rehacer muchas cosas y romper el juego y al final no sale rentable, ¿vale? Entonces, conviene pensar un poco antes de ponerse ya a tocar, pues, el motor gráfico. La parte 2, que es la parte ya del desarrollo como tal del videojuego, la parte ya la más chula para mí, es coger el motor gráfico y empezar, pues, a programar, a hacer las animaciones, a meterle todo, a hacer que el juego sea jugable, ¿vale? En este caso hay un bucle que es diseñamos, lo desarrollamos, lo testeamos, volvemos a diseñar, volvemos a desarrollar, lo testeamos y así en bucle y lo vamos puliendo, puliendo, puliendo. Es proceso con muchas iteraciones hasta que por fin nos sale el juego, digamos, terminado. Y luego ya nos viene la tercera fase, que para mí es la fase más coñazo de todas, es la más horrible, que es la fase de publicación del videojuego, donde ahí entra toda la parte del marketing, de redes sociales, de comunicación del videojuego, de darlo a conocer. Toda esa parte a mí no es lo mío, ¿vale? Mi parte es de desarrollo, la parte, digamos, más marketing es la que no me mola. Pero hay que hacerla, porque al final, si no lo sabes vender, al final la gente no te lo va a jugar. No, directamente es que no lo va a conocer, ese es el problema, no le va a llegar a la gente. Las fases en un proyecto indie, ¿vale?, son un poco locura, porque al final tú eres el dueño de tu destino. Tú eliges cuánto tiempo le dedicas, cuántas fases quieres meter y demás. Y el problema aquí, en este esquema se ve bastante bien, hay como muchas partes y casillas donde se acaba el juego. Es decir, el desarrollo del videojuego muere. ¿Por qué? Pues pueden ser porque las ideas realmente no acaben concibiéndose correctamente, porque acabe el juego siendo demasiado complicado, porque acabes quemado desarrollando el videojuego, por causas desconocidas, al final se alarga tanto el desarrollo que no lo acabas terminando y no lo acabas publicando. En fin, hay muchas cosas que te pueden pasar desarrollando tú mismo el juego que pueden ser que se cancele. Aquí os pongo también una imagen un poco broma, que es las cosas más difíciles de hacer en un videojuego, que básicamente es todo menos las ideas, ¿vale? La idea, digamos, es lo más sencillo, pero luego el resto de cosas como son súper complicadas de llevar a cabo. Pero bueno, al final con tiempo y dedicación se acaban resolviendo todas. ¿Qué trabajo, qué roles podréis tener en una empresa una vez que ya os habéis formado en los videojuegos y queréis entrar en una empresa, no queréis trabajar vosotros por vuestra cuenta? Pues la recomendación es que de todos los roles que existen, que hay muchísimos roles, os centréis solo en uno, porque el problema es que si vais a una entrevista de trabajo en una empresa de videojuegos y decís que os da bien la programación, el diseño de niveles, el diseño 2D, el testing y lo otro, van a decir, lo siento mucho, pero es que yo quiero un programador, no quiero un tío que sepa de 5.000 cosas, ¿vale? Esto lo cuento porque a mí me pasó en una entrevista con los del Moonlighter, con Digital Sun, me pasó que empecé a mostrarles portfolio, cosas que había hecho, y mi error fue presentarme a una oferta de programador, pero venderme como que sabía hacer todo. Diseño de niveles, testing, que al final en mis juegos y mis proyectos lo había hecho todo, y sabía un poco de modelado 3D y tal. Pero querían a una persona que solo se dedicase a programar, y me dijeron, es que tú eres navaja suiza, y queremos a un tío que solo sepa de esto, que sea un especialista en esto. Entonces, yo diría que os enfoquéis cuando vayáis a una entrevista de trabajo solamente en el rol que están buscando, y aunque hayáis hecho 5.000 cosas más en vuestro juego, solo habléis de eso, a lo que estáis presentando, ¿vale? Consejo por errores del pasado. Luego también importante, pregunta que muchas veces me hacen alumnos, bueno, se me ha olvidado comentarlo,
Aparte de ser profesor en la ESI, también he dado cursos de desarrollo de videojuegos en el SEC, ¿vale? Entonces, me he dedicado, aparte del instituto, a información profesional, a desarrollo de videojuegos también. Me preguntan alumnos muchas veces en desarrollo de videojuegos, oye, ¿cómo puedo pasar de que mi juego se vea súper cutre, súper mal, a que se vea como un juego de verdad? Pues echándole mucho tiempo. Al final, los primeros proyectos que hagáis, ¿vale? Mi primer proyecto este de juego de miedo, se ve también un poco así. Sí que es verdad que luego con el postprocesado y demás mejora, pero al final era un mapa de Unity con montañas, texturas pintadas y 4 bases puestos, ¿vale? Al final era un poco esto. ¿Cómo se consiguen resultados al final que cuando los ves parece un juego de verdad, que parece profesional? Pues echándole tiempo, dedicación y poco a poco aprendiendo de los errores. Al final cada juego que vas haciendo sale más profesional que el anterior. ¿Cómo se hace para que un juego triunfe? Pues como toda la vida, hacen falta 3 factores. Tener dinero, ¿vale? Si tienes dinero ya tienes una gran parte hecha porque puedes pagar influencers, puedes pagar streamers, campañas de marketing, puedes pagar lo que te dé la gana, ¿vale? Entonces con eso ya sabes que al menos la parte de que la gente conozca el videojuego va a estar. Que luego guste o no guste, venda más o venda menos, eso será otra cosa. Pero el que todo el mundo lo vea, lo vas a tener, porque tienes mucho dinero para anunciarte. Por otro lado, también es muy importante el tema de contactos, ya que si tienes, por ejemplo, una audiencia previa, eres un youtuber ya con tu canal montado y lanzas un videojuego, pues ya ves mucha gente que lo va a conocer directamente, sin necesidad de hacer marketing, bueno, porque lo estás haciendo indirectamente. Conocer, por ejemplo, prensa para que te hablen sobre tu videojuego, que hagan notas de prensa y por el estilo. Y luego también la suerte. Hay mucha gente que, por ejemplo, el del Flappy Bird lanzó el juego, dio la casualidad de que la tienda de Apple esa noche se quedó pillado, su juego apareció en portada y de estar tantas horas en portada se hizo súper viral, ¿vale? El tío ganó millones, vamos, una auténtica locura y fijaos el Flappy Bird la tontería que es, ¿vale? Entonces nunca sabéis si vuestro juego puede ser viral, no puede ser viral, entonces publicarlo y a ver si suerte, ¿vale? Por ejemplo, los de Among Us lo publicaron en su día, no tuvieron suerte, pero 2 años después vino el COVID y ahí es cuando pegó el pelotazo. Entonces es justo que el juego esté en el momento idóneo o el streamer de turno juega tu juego y ya se haga una bola de nieve y lo juegue todo el mundo, entonces también un poco tener la suerte. Y ahora trucos para comenzar en el desarrollo. ¿Qué programa os recomiendo? Edición de imagen, ¿vale? Photoshop y GIMP, en el caso de que tengáis dinero o sepáis piratearlo, Photoshop, y en el caso de que os guste el software libre, pues utilizar GIMP, ¿vale? Tema modelado, Blender, software libre, gratuito. Para planificación y gestión, el Trello, no sé si lo habéis utilizado alguna vez, pero podéis tener como tarjetitas con tareas y demás, y viene muy bien para organizarse. Luego, importantísimo, que ahora hablaré de eso más adelante, tener un repositorio online, ¿vale? Donde tengáis vuestro proyecto y así, si os vais a otro ordenador, simplemente lo descarguéis, os lo actualicéis y podéis seguir trabajando, ¿vale? No tengáis que hacer lo que yo hice en su día, de cojo el proyecto entero de Unity, hago un zip, que tarda a lo mejor 30 minutos, lo subo a Google Drive, que tarda otros 5 minutos, me voy del ordenador, me bajo el zip, lo descomprimo y arranco el proyecto. Eso es una basura, ¿vale? Pues yo estuve así los primeros años de desarrollo, cuando no sabía que existía el GitHub, yo estuve haciendo eso, ¿vale? Horrible. Entonces, aprender a usar GitHub, de lo primero que hagáis, yo os recomiendo que lo hagáis porque vais a ahorrar muchísimo tiempo y es 100% necesario. Luego también, al tenerlo en la nube, si vuestro ordenador se rompe, el disco duro se va a la mierda, lo bueno es que como lo tenéis en la nube, podéis descargarlo en cualquier otro ordenador y podéis seguir con el proyecto. Sabéis que nunca lo vais a perder, porque lo tenéis en la nube y además en vuestro ordenador local. En edición de sonido, hay diferentes programas, el Audacity, para hacer, pues, bueno, recortes, aumentar volumen, bajar volumen, también es bastante necesario. El FL Studio, que este sí que tenéis que poner pasta. Y para programación os recomiendo el Visual Studio, ¿vale? El Community o el Code, da igual, al final os va a servir para programar, por ejemplo, en Unity en C# y con esto tenéis, digamos, la base para ya hacer bastantes proyectos muy diferentes. También importantísimo, si podéis y tenéis el tiempo y la energía, id a Game Jam, ¿vale? Son muy divertidas, si vais con gente conocida son muy divertidas, incluso si vais solos vais a conocer gente y también os lo vais a pasar genial. Yo siempre cuando voy a la Game Jam voy a pasármelo bien y a divertirme y ya está, y a tener un juego que luego, pues bueno, pues vamos a poner de portfolio y demás. Cosas que tiene esto, puedes hacer contactos, al final puedes conocer a gente. Por ejemplo, en la Game Jam del 2018, que es la que ganamos, uno de los miembros del jurado era el que llevaba la carrera en la ESI, de desarrollo de videojuegos. Claro, cuando yo luego eché currículum para la ESI, me entrevistaron y en la entrevista me dijo, no, si no es una entrevista, es que ya estás fichado. O sea, te conozco de la Game Jam, sé
lo que haces, me gusta tu estilo y te quiero como profesor. Entonces, si no hubiese ido a esa Game Jam, por ejemplo, eso no hubiese pasado, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo que vayáis porque nunca sabéis con quién personas podéis conocer y demás. Tema premios, ¿vale? Hay muchas Game Jam que tienen premios metálicos de 500 euros, 100 euros, 200 euros. Y, oye, si os lleváis 500 euros en un fin de semana, pues de maravilla. Luego también experimentación, porque en muy poquito tiempo, en 48 horas, pues podéis experimentar sin ningún tipo de riesgo, es decir, es que esto es un proyecto súper serio, no, sí, es un proyecto chorra, es poner 48 horas, hacer un jueguecillo y aprender un programa. Lo que he comentado, GitHub, súper importante, ¿vale? Por lo que he comentado de no tener que estar exportando proyectos, pasándolo de un ordenador a otro, ¿vale? Eso es súper cutre. Esto es lo más importante que suelo decir a mis alumnos y es que no sean ambiciosos al inicio porque todo estudiante siempre al principio quiere hacer el GTA, quiere hacer un juego súper grande, súper mejor juego de la historia, cuando todavía no se tienen ni los conocimientos, ni los recursos, ni nada de nada. Entonces, lo ideal es primero empezar a hacer proyectillos muy pequeños, muy pequeñitos, de una semana, un mes, poquito tiempo, y luego además que el tiempo se va aplazando, ¿vale? El juego de abajo, el Nine Roll, este juego que era para móviles que lancé, en un principio estaba estimado para hacerlo en un mes. Me puse con un equipo de 3 personas y dije, venga, este juego, además íbamos ya con la mentalidad de siempre nos pasa lo mismo, ponemos una estimación y siempre tal, no, esta vez un mes, pues acabamos un año, más de un año, ¿vale? Incluso teniendo eso en mente, o sea, al final se alargan los desarrollos, ¿por qué? Porque al final el juego evoluciona, te gusta cómo queda, le metes más cosas, venga, y si le metemos ahora un modo historia, y si le metemos unas misiones de contrarreloj, y si le metemos logros, y si le metemos... Y al final crece, y se va de tiempo, siempre pasa lo mismo. Por ejemplo, Depo es un proyecto que yo empecé a final de la carrera, y hasta este año he seguido desarrollándolo, ¿vale? Sí que es verdad que lo publiqué hace bastante tiempo, lo publiqué hace ya 3 años en Steam, pero al final, como se genera comunidad, la gente pues, quiere actualizaciones y la gente también le interesa el juego, pues al final acabas metiéndole más niveles, más cosillas, online, cosas nuevas, ¿vale? Y al final pues se alarga siempre el desarrollo. Luego también importante el no fliparnos, ¿vale? Lo importante es que sepamos lo que sabemos hacer y si hacemos un proyecto de cosas que no sabemos hacer, que nos lo pongamos como meta para aprender eso. Pero que, por ejemplo, si no tenemos ni idea de modelado 3D, pues no empecemos a ya idear un juego tridimensional, con muchos props, con todo hecho por nosotros, porque no sabemos del tema, ¿vale? Entonces, lo ideal es ver qué sabemos hacer e ir poco a poco puliéndolo y mejorando en lo que sí sabemos hacer y aprender de lo que no sabemos. Y luego también, tema súper importante, que esto es lo que suele dejar la mitad de proyectos sin publicar, es ver con quién formamos equipo, porque al final nunca forméis equipo con gente que no conozcáis, porque no sabéis primero si de verdad, por ejemplo, nosotros formamos para el juego de Nine Roll equipo con varias personas al principio, y uno de ellos no lo conocíamos y nos dijo, sí, yo soy programador, tal cual, pues al mes vimos que no tiraba para adelante las cosas y nos desveló que no sabía programar, que no sabía nada de programación, no sabía nada de Unity, no sabía nada de nada. Y dijimos, muchachos, ¿y por qué no lo dice esto ahora ya que llevamos un mes con el juego? Entonces, mi recomendación es que siempre forméis equipo con gente que conozcáis y luego también, incluso tened cuidado con eso, porque la gente tiene su vida, sus trabajos, sus familias, sus cosas, y puede ser que al final uno le dedique más tiempo que otro, uno esté más interesado en el proyecto que otro, uno abandone el proyecto. Entonces, mi recomendación es que si lo vais a hacer con alguien de confianza, hagáis alguna especie de contrato, hagáis algo que lo fije seriamente y legalmente para que luego no pasen cosas raras, ¿vale? Si de verdad queréis, estoy hablando ya de proyectos ya más asentados, no en una Game Jam que diga, no, vamos a hacer un contrato, no, en una Game Jam no. Pero si tenéis pensado dedicar un año de vuestra vida a hacer un proyecto, no seáis tan tontos de, bueno, y si pierdo el año, pues no, úsalo, aprovechalo bien, ¿vale? Luego tenéis la suerte, si vais a comenzar en el desarrollo de videojuegos, de que actualmente es más fácil que nunca el empezar a aprender videojuegos, a desarrollar videojuegos y ser autodidacta. Porque tenéis tutoriales de Unity o de cualquier motor gráfico en YouTube a cascoporro. Hay muchísimos vídeos de lo que sea. Oye, quiero hacer un menú desplegable con un deslizador, va a haber 50 vídeos sobre eso. Entonces, en YouTube vais a aprender muchísimo. Luego, temas de cursos, también hay muchísimos cursos, tutoriales de los propios motores gráficos que podéis aprender. Y luego también el tema de la IA. A mí incluso me pasa que después de llevar 12 años con Unity,
Por ejemplo, esto del otro día, me surgió decir, oye, ¿en Unity se puede hacer un sprite con forma geométrica directamente desde el editor? Entonces, también nos saca de dudas, ¿vale? Sobre los editores o sobre directamente programación o lo que sea, ¿vale? Utilizarla. Luego también, que no te dé vergüenza el tener que buscar en internet porque no sabemos todo, ¿vale? Y sobre todo si empezáis no vais a tener ni idea de nada. Entonces, lo ideal es que busquéis en foros, busquéis en la documentación oficial de los sitios. Por ejemplo, yo hace poco que integré el Steam Workshop en Depo, en el juego este que os he comentado, tuve que buscar en la documentación del workshop pues, cómo funcionaba un poco, ver cómo me comunicaba con Steam, ciertas cosillas, porque si no es que no tenía ni idea. Entonces tenéis que leer también un poco cierta documentación y ciertas cosillas. Luego también, importantísimo, que dejéis que la gente pruebe vuestros juegos, que no os dé vergüenza, que no hagáis un juego y digáis, mira, es que es muy malo, no se lo enseño a nadie, lo dejo guardado y ya está, no. Tenéis que hacer que la gente los pruebe, los juegue, os dé feedback, os dé opinión, porque al final con la opinión es cuando los juegos van a evolucionar, ¿vale? Yo, por ejemplo, el Depo lo llevé a un montón de eventos, por ejemplo, lo llevé a Salón Manga de Murcia durante varios años, lo llevé a la Feria Maker, que se hace también en Murcia en el Víctor Villegas, en la Semana de la Ciencia lo he llevado, en Bilbao también alguna feria de videojuegos lo he llevado, o sea, lo he puesto en un montón de sitios siempre que se me ha dado la ocasión. Entonces, no seáis tontos y siempre que podáis llevarlo a algún lado, presentarlo, mostrarlo, incluso en Game Jam, hay mucha gente haciendo videojuegos y gente que sabe un poco del tema, mostrarle vuestro juego. Oye, pues yo estoy haciendo ahora un juego, estoy desarrollando un juego, no de la Game Jam, sino un juego que tengo desarrollando varios meses, pruébalo, dame tu opinión. Y vais a recibir feedback súper valioso, ¿vale? Entonces, eso os va a hacer mejorar mucho vuestro juego. Y también os va a hacer que os acostumbréis a las críticas, porque al final cuando lancéis el juego, pues, a mucha gente no le va a gustar, mucha gente se va a quejar, entonces si ya estáis acostumbrados a que la gente diga, oye, pues no me ha gustado mucho, o esto no me ha parecido muy divertido, tal, pues ya vais un poco avisados. Lo que he comentado a lo largo de la charla, ¿vale? Que os generéis un buen portfolio, ya que es súper importante, dediquéis a lo que os dediquéis, hacer un portfolio, una página web, un PDF súper bien documentado, que se vean los proyectos que habéis hecho, que habéis trabajado, que habéis hecho dentro del proyecto, porque esto al final a las empresas es lo que les motiva a contrataros. Luego también el tema de la IA ahora mismo es súper importante. Yo, por ejemplo, antes lo programaba todo, cada una de las letras del código de programación estaban programadas por mí, ahora casi ninguna. ¿Por qué? Porque lo que antes, por ejemplo, a lo mejor el hacer un enemigo que a mí me llevaba una semana hacerlo, ahora me lleva 2 minutos. Pero no estoy exagerando, me lleva 2 minutos. Yo le digo, oye, hazme un enemigo, sí que es verdad, debo darle todas las instrucciones, que dispare proyectiles de cierta forma, con cierta rotación, con esta velocidad, que se pueda ajustar la vida, que pueda ajustar el daño, que pueda recibir daño y cuando recibe daño haga un impacto. Y tú le explicas todo y al final lo mismo que tú ibas a programar, te lo hace en vez de tú una semana en 2 minutos. Entonces, esto al final lo que hace es ahorrar tiempo de vida. Sí que es verdad que hay gente que ve la IA con malos ojos, sobre todo en tema artístico, pero por ejemplo, yo en tema de programación no es que yo fuese a contratar a nadie, porque el programador soy yo. Al final, el que me estoy reemplazando a mí mismo soy yo mismo, ¿vale? No es que me esté reemplazando, sino que estoy ahorrándome mucho tiempo de vida. Por ejemplo, hace 3 meses empecé un proyecto y lo tengo súper adelantado, casi ya puedo sacar una demo porque está prácticamente jugable y casi terminado, y llevo 3 meses. Sin apoyo de inteligencia artificial para programar, pues a lo mejor me habría llevado un año y medio perfectamente, porque lo que ayuda a nivel de tiempo es una burrada. Y yo, de verdad, siento que esto me ha ahorrado años de vida. O sea, me ha ahorrado meses y muchas horas de mi vida. Entonces creo que es súper útil ya por nosotros mismos. Yo, por ejemplo, como programador, estoy totalmente a favor de eso, de que me ahorre tiempo. Luego también, tema de los assets, hay mucha gente que le da vergüenza y incluso cuando empieza a hacer proyectillos dice, no, yo es que quiero que todos los assets que tenga mi videojuego estén hechos por mí, porque el juego tiene que ser 100% mío, todo hecho, vamos, artesanal por mí. Pero no tiene que dar vergüenza de decir, oye, pues yo me compro un pack de animales o un pack de montaña o lo que sea y lo voy a utilizar en mi videojuego, ¿vale? Porque al final, si ya existe y tal, no hay problema en que también lo metáis en vuestro videojuego. Os va a ahorrar, lo que estábamos hablando, os va a ahorrar mucho tiempo, porque tienes que esculpir 100 montañas, texturizarlas y demás, cuando hay un pack que por 10 euros te da las 100 montañas, las pones en tu juego y te ha ahorrado a lo mejor 3 meses de trabajo. Quizás sí, lo único malo es que esas montañas se van a repetir en otros videojuegos, porque se van a utilizar en más proyectos, pero si te da igual, utilízalo. Por ejemplo, en un personaje principal del videojuego no lo vas a reutilizar del Asset Store, ¿vale? Porque es el personaje principal,
Pero elementos decorativos y piedras y cosas que a lo mejor no se ven tanto en el entorno, pues no pasa nada porque pillemos cosas de ese estilo. Luego, esto pasa mucho y es que los estudiantes cuando hacen proyectos, a mí me pasaba un poco en la carrera, no los publicaba. Yo hacía juegos y sentía que no eran lo suficientemente buenos como para publicarlos. Pero yo os digo que por más basura que sean, por más malos porque tengan bugs, sea lo que sea, publicarlos, ¿vale? Que la gente los vea, os conozca, poco a poco se vaya viendo vuestra evolución. Entonces, siempre está bien tener un portfolio, por muy malo que sea, ya es mejor que no tener nada. Entonces, yo recomiendo que siempre los pongáis. Y luego tened en cuenta que en itch.io la mayoría de juegos que hay son muy basura, porque al final son juegos por estudiantes, son juegos de gente que todavía está en proceso de aprendizaje y están a medio cocer, pero bueno, también está bien el probar. Yo, por ejemplo, en itch.io he probado juegos que se nota que son hechos por estudiantes, pero tienen ideas muy buenas y me han servido a mí para luego pillar ciertas ideas, ciertas cosillas para implementar en alguno de mis juegos. O sea que también para pillar referencias y demás, pues viene súper bien. Importante, tema publishers, cuidado con ellos porque es venderle muchas veces el alma al diablo, ¿vale? Me ha pasado con temas alumnos que han publicado videojuegos, han querido publicar videojuegos y el publisher luego se la ha colado, cosas por el estilo. Me pasó a mí también con uno de mis juegos. Entonces, cuidado con ellos porque investigarlos bien, sabes quiénes son, sabes con quién han trabajado previamente. Cuidado con el tema de los porcentajes porque puede ser que se intenten aprovechar mucho del tema. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿vale? Yo, por ejemplo, tuve una muy mala experiencia y al final me costó un año entero de sufrimiento, de estar noches sin dormir, porque ves que tu hijo, que es tu videojuego, se te va de las manos por culpa de unos sinvergüenzas, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Luego también tenéis que saber un poco optimizar los juegos, quizás al principio no, pero cuando ya llevéis cierto tiempo desarrollando videojuegos, yo os recomendaría que aprendáis a utilizar el profiler, por ejemplo, de Unity, que sirve para ver en directo cuántos FPS está consumiendo las animaciones, cuántos FPS está consumiendo la CPU, los scripts. Entonces, está súper bien para intentar ver qué cosas en el juego son lo que más consume y cómo paliarlo para que el juego vaya pues, lo más fluido posible. Y luego también, importantísimo, que esto ocurre a mucha gente, y es que no juega videojuegos, ¿vale? Quiere dedicarse al desarrollo de videojuegos. A mí me pasó que tuve una alumna de más de 50 años que quería dedicarse al desarrollo de videojuegos, pero el problema es que ni había jugado videojuegos y tampoco jugaba. Yo le dije, muchacha, o juegas videojuegos o no puedes hacer videojuegos. O sea, no puedes ser director de cine si nunca has visto una película. Tienes que tomar referencias, tienes que saber un poco los entresijos, tienes que tomar, pues eso, ejemplos de otros videojuegos, si no es que es imposible. Entonces, yo recomiendo que, sobre todo, metáis en itch.io, que hay muchos juegos gratuitos, hay juegos muy corticos, ideas muy chulas, ideas súper innovadoras, y que los probéis porque al final os van a servir mucho como referencia. Y ya, con esto lo dejo por aquí. No sé si me habéis extendido demasiado, pero ya cualquier duda que tengáis de las que no he comentado, si queréis consultármela, pues ya lo vemos. Os he dejado por aquí el QR de Depo, ¿vale? Que está gratis en Steam, o sea que si lo escaneáis y lo añadís a la lista de deseados, o cuando lleguéis a casa o aquí, lo probáis. Y luego por aquí os dejo también mi email, mi Discord y mi Steam, por si me queréis contactar después por cualquier cosa, ¿vale? Pues ahí estoy. Nada, ¿alguna cuestión, alguna pregunta, alguna duda? Yo me voy a lanzar a Venga. lanzarte una duda. ¿Qué te parece el estado de la industria del videojuego en España? En España es complicado porque no hay excesivas empresas donde a lo mejor meterse, sí que hay unas cuantas, pero faltan muchas más empresas. Si te quieres dedicar al desarrollo de videojuegos, o tienes mucha suerte y justo en España te ficha alguna de las grandes que hay, o te tienes que ir fuera casi siempre, te tienes que ir fuera. Pero bueno, sí que es verdad que hay algunas empresas con juegos como el Blasphemous, el Moonlighter, que sí que tienen su calidad, y el Gris, el juego Gris, por ejemplo, sí que hay ciertas empresas que sacan sus juegos, pero faltan muchas más, faltan muchísimas más empresas para formarse. Vale, por allí. Uy, tenemos... Sí. Espera un momento, que te damos el micrófono. Sí. Ah, que yo juego a Depo. ¿Ah, sí? Sí, la juego a veces. Ah, sí. Está guay. ¿Te gusta? Sí, me gusta. El estilo de juego me recuerda a Minecraft. Sí, se parece. Me alegro mucho de que haya por aquí jugadores de Depo.
¿Se oye? Sí, se te oye. Pues yo también te iba a preguntar sobre los tipos de empresas que había por aquí en España, por ejemplo. Sé, como ha comentado, no hay muchas. Por aquí, por la región de Murcia, puede haber alguna, así que Por la región de Murcia, mucho más complicado, si ¿no? hay, son muy pequeñas y va a costar muchísimo entrar porque son empresas a lo mejor de 10 personas, son empresas muy pequeñicas y que a lo mejor tampoco, o sea, quizás no hay demasiadas, hay muy poquitas y tampoco, a lo mejor te tienes que ir a Valencia, Barcelona, que ahí sí que ya hay algunos estudios un poco más conformados, bastante más grandes, que ahí sí que puede ser que tengan vacantes abiertas, pero lo suyo es que le eches un poco a cualquier lado. Por ejemplo, en mi carrera, cuando terminamos la carrera, un chico y su pareja entraron a Ubisoft, ¿vale? Empezaron a desarrollar como programadores el Assassin's Creed, el de los gladiadores, no me acuerdo cómo se llama, el Odyssey, y después de ese saltaron a Rockstar y ahora están desarrollando el GTA 6. Entonces, sí que es verdad que, pero claro, ellos se han tenido que mover. Ellos no se han quedado en, bueno, en ese caso, ellos eran de Valencia, pero ellos no se han quedado en Valencia. Ellos están saltando porque al final, a no ser que pilles teletrabajo o cosas por el estilo, que ahí sí que puede ser que se dé el caso del teletrabajo, pero lo suyo es tener que ir de un lado para otro. También de mi carrera hay gente que también se ha ido a Ubisoft, se ha ido a otros lados, pero claro, se ha ido fuera a trabajar, es lo único. A no ser que te den teletrabajo, que puede ser una opción, pero lo normal es que quieran que vayas para allá. Te lo comento porque yo tengo el problemilla de encontrar una empresa porque yo también estoy en un curso privado de desarrollo de videojuegos, la de la Florida, no sé si lo conocerás. No. Vale, pues que también se hace en Valencia. Ujú. Es semipresencial, tengo que ir ahí personalmente, pero estoy teniendo problemas a la hora de encontrar una empresa que se dedique a este sector. Claro, pero ¿para práctica o para trabajar? ¿Cómo? Para prácticas Sí, de... solo para prácticas, Mm, de momento. claro, pues, tú echándole a todas las que encuentres de cerca de ese área y una vez que termines hay ciertas páginas web que recopilan ofertas de empleo que salen en el sector de los videojuegos. Hay algunas páginas que hacen como recopilación de, pues estas empresas buscan, se ha abierto una vacante para programador, para testing o para tal. Pero yo creo que si al final buscas y te pones, sí que puedes encontrar algo. Porque tengo muchos casos de gente de mi carrera que al final ha conseguido, por ejemplo, tengo otra compañera de mi carrera que acabó de tester de control de calidad en el Age of Empires. Entonces está trabajando haciendo el control de calidad ahí. O sea que al final, yo creo que sí, conozco muchos casos que sí que hay gente que se ha colocado, bastante. Entonces creo que no es imposible, pero sí que supongo que tienes que estar pico y pala, buscando en páginas web, buscando ofertas que salgan, tener un buen portfolio y tener suerte, al final también un poco la suerte. Algún contacto incluso que trabaje ya ahí que a lo mejor te pueda recomendar. Tampoco enchufe, pero a lo mejor que diga, oye, pues conozco a un amigo mío que es muy bueno programando, os lo presento y a ver qué os parece. Y así pues... Sí. Bueno, yo que nunca he programado ningún Espera un videojuego. momentito. Apágalo y enciéndelo porque creo que se ha quedado pillado. Tiene una lucecita. Pues toma, Perdón. Bueno, nunca he programado más ningún videojuego. Hago más bien programación general. Ujú. Pero me gusta más el concepto de no casarte con el fabricante. Por ejemplo, ahora que está en auge tanto ChatGPT, aunque hay otras empresas, pues si tú haces un desarrollo con ChatGPT y en el día de mañana te sube los precios, desaparece la empresa que hay detrás. Tú ya te mueres, me refiero, solo tienes una dependencia. Entonces para eso desarrolla estrategias de no casarte con el fabricante. En este caso, si lo desarrollas con Unity, Sí. tu videojuego, está muy vendido con Unity, me refiero, en el día de mañana quieres cambiar de motor, por ejemplo, el videojuego este de con un Real o uno de estos. Tiene mucha dependencia, te costaría muchísimo. La verdad es que nunca he llegado a hacer el paso de un motor a otro porque siempre trabajo con Unity, siempre. Sí, sí. Pero yo supongo que el paso de uno a otro conllevará adaptar muchísimas cosas porque al final cada motor es diferente, tiene sus peculiaridades, tema de iluminación, de física serán cosas totalmente distintas, entonces puede ser que al intentar adaptar un juego a otro motor se rompan muchas cosas, tengas que dedicarle mucho tiempo a arreglar pues, todo lo que se ha roto Claro. y hacerlo funcionar. Entonces,
sí que será viable, pero yo creo que es muy costoso. A nivel de tiempo y recursos que tienes que dedicar, Claro. tiene que ser bastante complicado, seguramente. Y sobre todo, cuanto más grande sea el proyecto, yo por ejemplo Depo, que es súper grande el proyecto, solamente de pasarlo a un Real o a Godot, me llevo las manos a la cabeza. Es decir, "Buah, esto Pues me sí. llevaría un montón, muchísimos meses". ¿El qué? Diseño y desarrollo de videojuegos. En la UGI. Sí, en Castellón. Sí. Eso es lo que he comentado, que cuando yo estudié era también de las primeras promociones, pero aún así el nivel que tenía... ¿Qué año fue? Pues vamos a recordar. Sí, 2014. 2014. Ah, vale, vale. Entonces, a lo mejor, oye, a lo mejor en 2025 ha pasado tiempo, ¿eh? Pues es que los profesores se han renovado, pues es que las asignaturas han cambiado, que sé que hay algunas asignaturas que se han quitado y han añadido otras para que tenga más coherencia con el desarrollo de videojuegos. Pero bueno, yo doy mi opinión de lo que yo viví. Habría que entrevistar ahora a otra persona que haya estudiado el año pasado, a ver qué tal la experiencia. Pues no fuimos compañeros de carrera de milagro. ¿Sí? ¿Y eso? Porque yo me metía en 2014 también a ingeniería multimedia, programación. Ah, pues casi, casi. Y mi segunda opción era la UGI. Claro, pues casi hubiese sido compañero, sí. Ya ves, qué casualidad. Sí. Muchas gracias por el micro. ¿Sí funciona? A ver, yo tenía una pregunta referente al testing que me ha venido. ¿Hay algún nivel de automatización ahí o eso se hace más casero, el testing? A nivel de testing, Sí, a ver, existen herramientas que sí que te pueden depurar el código, pueden ver si, porque si tú programas algo nuevo, ver si lo que ya había sigue funcionando y demás, pero a nivel, por ejemplo, de bugs y demás, hay muchas cosas que tienes que ponerte tú a jugar y incluso gente, sobre todo poner gente que no seas tú a jugar, porque hay una cosa que es la visión de túnel, que es que cuando tú has jugado tanto tu videojuego, siempre acabas haciendo las mismas cosas, lo juegas de cierta forma, pulsas todo de cierta forma, y luego cuando le das el juego que lo teste una persona, pulsa un botón y revienta todo, y porque dices, es que yo no suelo pulsar el escape, o no suelo, nunca he cogido un arma mientras que he hecho otra cosa. Entonces, sí, yo por ejemplo sí que testeo mucho mis videojuegos, cada vez que programo algo suelo ponerme, jugar, probar esa mecánica y pulirla, ver que no se rompe con nada más. Pero a nivel de automatización, yo por ejemplo no utilizo nada. Yo es jugar, testear y luego pillar a gente, amigos, conocidos, cualquier persona que quiera echarle un vistazo y que lo pruebe y me diga, pues eso, si ha encontrado alguna cosa. vale. Pero entonces si existe alguna herramienta. o Sí, a algo nivel de así. código sí. A nivel Vale. jugable ya no lo sé porque... Sí, como por ejemplo una aplicación web, tú haces un pack de test y lo pasas por la pipeline Claro, para cada exacto. versión. Claro, pero Y porque por lo hay menos más... eso lo asegura que lo pasa. Claro, Aunque luego haya cosas que no hayas puesto claro. en Lo que pasa es que claro, al ser videojuegos y ser ya de más jugable, Ya, hay más es posibilidades. mucho, claro, es mucho más complicado. Al final, Lo hasta mi- que no te pones a jugarlo y testearlo tú Claro, mismo, lo mismo no merece la pena programar tanto escenario y luego... claro. Yo lo que Puede creo ser. es que si lo investigas un poco más, como en programación web está Selenium y cosas así, Sí, el seguro capibara que, también. que puedes encontrar alguna para videojuegos que sea poner marcadores en una capa y que el test siga los marcadores. Claro, O que que haga recording de los movimientos que hace. a lo mejor le puedes poner una secuencia de inputs y la vas siguiendo Eso y también, vas algo así comprobando. seguro que Sí que hay una cosa que es muy útil, que es que Unity, por ejemplo, te genera un log de errores cuando tú juegas al juego ya exportado. Entonces, lo bueno que tiene eso es que a mí me ha pasado muchas veces que viene gente en Discord y con Depo me dice, oye, que me ha crasheado, o de repente el juego ha hecho esto, o me pasa lo otro. Y claro, yo no estaba ahí detrás para ver qué ha tocado o qué ha hecho. Entonces yo le digo, mira, métete esta carpeta concreta de tu ordenador, pásame el fichero .log y yo lo investigo. Entonces, eso lo que hace es que la consola de errores de Unity pues se queda puesta en ese fichero. Entonces yo veo qué script le ha petardeado, por qué ha fallado y lo puedo corregir súper rápido. Entonces en casos con jugadores que me han pasado bugs y tal cuando ya está el juego lanzado, pues gracias se llama player.log, ahí puedo yo obtener pues todos los errores.
Claro, es que sin los LOL, madre mía. Claro, sin eso te puedes morir. Te Para pones loco. descubrir qué ha pulsado la persona o por qué se le ha roto, te puedes morir. Sí, sí. Vale, gracias. Yo a mí me gustaría saber qué lenguaje de programación recomendaría aprender más en profundidad a día de hoy. Vale. Es que es tema complicado. Porque si lo que quieres es el fin, es decir, tener el videojuego, no hace falta que aprendas el lenguaje de programación. Porque hoy en día, con el tema de los agentes de IA y demás, cualquier persona no le hace falta programar, ¿vale? Es más, tengo alumnos míos que les gusta el desarrollo de videojuegos y tal, súper rayados, preguntándome, diciendo, oye, Salva, pero es que, y ahora con la IA aprendo a programar, le dedico más tiempo, no le dedico tiempo, ¿qué hago? Entonces, yo viendo el panorama, o sea, habiendo programado durante un montón de años y viendo cómo yo programo ahora, que no tecleo, bueno, tecleo las instrucciones, pero no al lenguaje natural, lo veo difícil. Es que no sé responderte, porque si tú lo que buscas es tener el juego hecho y funcional, no te hace falta programar. Ahora, si a ti te motiva, te gusta, pues todo el tema de la programación, los lenguajes, simplemente por el hecho de que quieres aprender, pues qué es un condicional, un bucle, tal, pues yo a nivel de videojuegos te recomiendo C#, porque Unity es, digamos, el que se usa dentro del motor gráfico. Entonces, si quieres programar con Unity, vas a tener que utilizar C#. Creo que Godot utiliza su propio sistema de programación y luego Unreal Engine utiliza los blueprints, que son como programación por nodos, es como más visual. Entonces, si vas a utilizar Unity, pues C#. Y si te da igual programar y lo que quieres es que el juego funcione, bájate el GitHub Copilot y ya ahí pagas, creo que son 10 al mes, y tienes un agente que te va a programar todo. Vale, gracias. Usando la inteligencia artificial, Sí. aún así, si sabes programar, yo creo que también es una ventaja para poder interpretar. Claro, claro, por supuesto. O sea, el hecho de que una persona sepa programar o no sepa programar utilizando un agente de inteligencia artificial cambia mucho las cosas. Yo, por ejemplo, le digo, oye, porque sé cómo va por dentro la estructura, entonces yo lo que hago es lo mismo que yo escribiría en código, decirle, oye, mira, pues quiero que haga un método que sea para esto, esto me lo publico, esta variable pública para que yo luego lo pueda cambiar desde Unity. O sea, yo también voy refinando en base a mis conocimientos de programación y creo que en base a eso el resultado que me da es mucho mejor que si una persona que no tuviese ni idea se pone a hacer lo mismo. Incluso cuando yo veo que lo que tiene que programar la IA puede ser muy complejo, lo que hago es le pido cosas que sé que no son tan complejas de programar para que la haga, ver que funcionen y luego le voy pidiendo más funciones para ir complicando el código. Porque a lo mejor una persona que no sabe programar empieza a pedirle cosas que pueden ser súper complejas, súper costosas y que la IA haga un popurrí que no dé ni una bien. Entonces también yo lo que hago es pedirle a la IA lo que yo programaría. Entonces, si yo primero voy a programar del enemigo sus variables, sus principales métodos y tal, pues le digo a la IA, oye, prográmame el enemigo con esto y esto. Brum, hecho. Vale, ahora que tenemos esto, vamos a hacer que el enemigo dispare proyectiles. Venga, pues hecho. Venga, ahora vamos a hacer que... Y vamos poco a poco, que al final es lo que yo haría programando, solo que me ahorro pues horas y horas y horas de mi tiempo. Más cosillas. Bueno, yo. Dime. Yo tenía una pregunta. A ver, antes hemos estado hablando sobre el tema de portar el juego a otro motor y demás. ¿No hay un tipo de estándar ya hecho para que... Para pasar de un motor gráfico a otro? Claro. Que yo sepa, no. Que yo sepa... A lo mejor sí, tampoco lo he investigado. Pero yo creo que no. Yo creo que no. Y además, como cada motor es de su padre y de su madre, es que son muy diferentes. Entonces, que tú le des un botón y funcione de repente mágicamente todo en un Real sin bugs de maravilla y tal... A ver, no tanto eso no, pero en plan, el juego base, si a lo mejor sin tanta cosa añadida... Es que el problema es que al final todo está interconectado. Entonces, con que fallen las animaciones, ya el juego no te va a funcionar bien. Con que te falle el tema de la iluminación, el juego no se va a ver bien. Con que te falle cualquier cosa con script, no va a funcionar. Entonces, al final es un puzzle en el que como falla una pieza, no funciona. Entonces, claro... A ver, sobre todo lo que sí que se ha hecho con
Me voy a acercar. Sí, sí, fíjate, fíjate. Sobre todo lo que sí que se ha hecho, tanto en muchos videojuegos o así, es usar patrones como el Strange Fig, que consiste básicamente en que tú tienes un motor viejo o un juego viejo y construyes alrededor envolviéndolo en un motor nuevo. Eso se hizo con los remasters del GTA. Los remasters fallidos del GTA tenían el motor viejuno con toda la estructura vieja en el core envuelta por un real. Eso sí que se puede llegar a hacer. Claro, pero, Pero es una solución bastante fea. Bueno, yo aquí estoy hablando desde Claro. la arquitectura de software, que es un poco mi expertise. Y que luego visualmente no se va a ver igual que un motor, el motor antiguo que usarían para los GTA primeros, con el que luego usarían en un real, la iluminación, todo sería muy, muy, muy diferente. Yo esta arquitectura sobre todo la he aplicado con aplicaciones antiguas que necesitan una modernización, pero no puede sustituir toda la aplicación de golpe. Entonces haces un desarrollo que envuelve la aplicación original, el código original, y empiezas a construir lo nuevo a partir de ahí. Claro. es como ponerte ropa nueva encima de ropa vieja. Exactamente. Sí, básicamente, en resumen sí. Pero hay muchísimos patrones de migración y todo esto. Sí, al final se puede porque hay juegos que se han cambiado de motor, sobre todo cuando se lió con Unity hace un tiempo, la última polémica que tuvo, muchos desarrolladores que estaban a mitad del desarrollo dijeron, pues nos vamos a Godot, y cogieron el juego y lo pasaron a Godot por el miedo a lo que pudiese hacer Unity en el futuro con temas de porcentaje y cosas raras. Pero claro, eso ya es un tiempo que tienes que dedicarle a aprender el nuevo motor y aprender cómo adaptarlo todo perfecto para que funcione como antes. Claro, dedicarle mucho tiempo. En Unity, o sea, todo lo que tú construyes en Unity es tuyo o una pequeña parte de tu juego es... O sea, a nivel de propiedad intelectual sí que es tuyo, los assets, todo es tuyo, Unity no puede decir, oye, pues cojo el personaje y ahora lo voy a vender por ahí, eso no lo puedo hacer. Pero sí que si ganas, creo que eran más de 100.000 euros al año, había una cierta cantidad, que a partir de cierta cantidad Unity se quedaba con un porcentaje importante de los ingresos. Al final todos los motores, ya que te lo han dado para que lo uses, ellos quieren también algo a cambio. Entonces, a partir de cierta cantidad de dinero sí que te dicen, oye, dame dinero. Vale, ya, perfecto. Ya abusando un poco. No, todo lo que queráis. Sí, que tenía yo mucha curiosidad porque cuando vas a jugar un juego de estos, sobre todo los AAA, que te sale, bueno, si tienes la Nvidia puedes habilitar el DLSS con todos los rollos, el Ray Tracing, si es con AMD o con el Fidelity, todo el rollo. Y si está con GPU integrada, pues bueno, las pocas cosas. Entonces, todos esos detalles los puedes tener en cuenta a la hora. Bueno, cuando hace el escenario, sí, me imagino ahora la estructura básica y demás, pues todas esas aceleraciones y esas historias las tienes que lidiar tú también a la hora de... Pues la verdad que nunca he utilizado esa tecnología, porque al final Sí, son sí. como... Más lo he pensado alguna vez, he pensado, oye, ¿y cómo se implementará el DLSS y todo esto si yo quisiese implementarlo en Unity? La verdad que al final, como los juegos que he hecho yo no son tan Sí. AAA, al final tampoco me ha hecho falta usarlo, porque el juego de base a lo mejor corre ya 300 FPS o 400 FPS sin utilizar IA que me rescale nada. Entonces, eso no te lo puedo responder porque no sé si son plugins aparte o tienes que hablar con Nvidia para que justo tu juego funcione. Si tú sabes, si tú sabes del tema... No soy experto en videojuegos, pero básicamente son cosas que suelen integrar en la API gráfica. O sea, el motor de videojuegos hace, digamos que es una capa con la API gráfica que puede ser Vulkan, OpenGL y todo esto. Todo lo del trazado de rayos, DLSS y todo eso está a nivel de la API gráfica. Porque, por un ejemplo, DLSS lo único que hace es que tú, a nivel de juego, renderizas el juego en una resolución muchísimo menor, bajas la resolución y tienes una inteligencia artificial ejecutándose de manera local que se inventa fotogramas y lo escala. Es una trampa para juegos mal optimizados. Claro, es que a mí me encanta mucho la arquitectura de software y cuando empieza así a meter tanto enredo y demás, ya empieza, entonces digo, y anda, que un videojuego y también el rendimiento importa mucho en el rendimiento a la hora, digo, cuando tiene que lidiar toda esa historia, bueno, por eso están los motores también, pues bueno, sí, me imagino. Al final el motor es una capa de abstracción para la persona, pero el motor lidia con la API gráfica que hay detrás. Sí. ¿Alguna cosilla más?
¿No? Pues nada, pues espero que haya servido la charla y si nunca habíais empezado en el desarrollo de videojuegos, intentad darle una oportunidad a ver qué tal se os da, ¿vale? Y nada, simplemente que os haya molado todo lo que he contado y si os dedicáis alguna vez al desarrollo, que los consejos que he dado pues os sirvan. Nada, muchas gracias.